quedó claro, muy bien. Economía, ¿qué podemos esperar de cómo va a ser la economía en el 2026? Está con nosotros Marina del Poyeto, que no habías venido nunca, Marina, con nosotros. A la mañana, no. nos tenía abandonado. ¿Viste a la tarde? Yo un poco, si a me la puse mañana celoso, no. Te aviso que lo vivimos como una traición. Totalmente. Sí, porque te apreciamos mucho, te apreciamos mucho. No sé, Yo en ese momento estaba a la tarde, Marina, así que todo bien. Claro, es cierto. Conmigo, todo bien. No, amiga, una aparte chance, una vez que una la chance, cruzo siempre una chance. conversamos. Sí, tenemos pendiente un café, ¿verdad? Tenemos pendiente un café. Sí, tenemos pendiente. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos creés que se abrió claramente un escenario novedoso y hay una gran oportunidad que, no sé, puede ser desperdiciada o puede ser aprovechada? Mira, el otro día el politólogo que trabaja con nosotros, cuando hicimos el webinar, 10 días antes de la elección en la provincia de Buenos Aires, él separaba entre corto, mediano y largo plazo. El corto plazo eran los vetos de esa tarde. Claro. El mediano plazo era la elección en la provincia de Buenos Aires, que decía se pierde, por mucho menos de lo que se perdió. Y el largo plazo era octubre, era el 27 de octubre. Bueno, entonces llegamos al largo plazo y ahora el largo plazo es octubre de 2027. O sea, para Muy Argentina largo, es un montón. Y lo viste en el recorrido de los precios, porque digo, finalmente la pelota, digamos, después de la polarización que tuviste, con el match point, viste, pegan en la red, bueno, cayó del lado correcto para el mercado. Sí. Y tuviste un recorrido de los precios de los activos financieros exactamente al revés de lo que habías tenido después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Y eso te abre, si querés, la posibilidad de acceder al crédito. Todavía no accediste al crédito, pero el riesgo país acerca a 600 puntos básicos, los rendimientos de los bonos más cortos están en torno al 10%, el recorrido del Marval se acerca a los valores de enero. Yo, ¿por qué hablo del acceso al crédito? Porque finalmente, ¿cuál fue el talón de Aquiles del programa? O sea, ¿qué es lo que pasó que el programa llegó con tantas rigideces a la elección? Digo, si no tenías a Bessent... Sí, el autor del milagro. Sí. Y básicamente fue que estuviste pagando la deuda al contado. Entonces vos, yo digo, un programa económico era un programa fiscal, un programa financiero y un programa monetario resultante de ese programa financiero y de la necesidad de recapitalizar el Banco Central comprando dólares. Entonces vos cerraste el déficit fiscal, cortaste el financiamiento del déficit para pagar salarios, jubilaciones, obra pública, transferencia de provincia, etcétera. Sí. Pero nunca lograste acceder al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares. Estuviste muy cerca en enero, pero después no estuviste, colocaste unos ripos, colocaste los bontes en pesos, pero digo, el grueso de los vencimientos los pagaste al contado. Todos los dólares que compró el Banco Central emitiendo pesos los usó para pagar la deuda. Claro. Y del otro lado, el programa financiero de pesos, con la enorme concentración de vencimientos que tenía, que se te fue concentrando a la elección, o sea, digo, de golpe... Nadie quería tener pesos después de la elección. Lo que te pasó ahí fue, ellos festejaban el punto Anker, entonces cada vez que no refinanciaban el 100% de lo que vencían, emitían pesos por el programa financiero y decían punto Anker, y eso era expansivo. Cuando tu ancla era cambiaria, la emisión de pesos con ancla cambiaria liberaba capacidad prestable de los bancos prestaban, la expansión del crédito fue lo que te compensó el ajuste fiscal en términos de nivel de actividad, y la economía rebotó desde abril del 24, te diría hasta marzo del 25, si querés usar los términos de Milei, como pedo de buzo. Sí. Ahora, se frenó. Y en realidad se frenó junto con el acuerdo con el fondo, un poquito antes, cuando te quedaste sin dólares, el acuerdo con el fondo, removiste los controles de capitales, parciales, se lo sacaste a las personas, no a las empresas, pero coordinaste el rulo, con lo cual la demanda de dólares financieros era abastecida por dólares oficiales, 24.000 millones de dólares de compra de dólares de los argentinos en general, y eso fue la contracara del retirar esos pesos que habías volcado a la economía en un proceso de dolarización infinito. Eso te frenó el nivel de actividad, y de nuevo, digo, estabas en una dinámica donde después de la elección en la provincia de Buenos Aires, 10 días después, el Banco Central vendiendo dólares en el techo de la banda y la gente desprendiéndose de cualquier activo porque no querías tener ni bonos, ni acciones, ni depósitos. Se dolarizó, en términos del presidente del Banco Central, el 42% del M2, o sea, del circulante más los depósitos transaccionales, las cuentas corrientes, las cajas de ahorro. Bueno, digo, tuviste el resultado. Primero tuviste a Bessent, que Bessent te descomprimió los precios de los activos antes de la elección, pero no te descomprimía la presión cambiaria. Después de la elección, la descompresión de los precios de los activos fue mucho mayor, o sea, el recorrido fue mucho mayor, y la presión cambiaria, en realidad, se frena, pero en realidad lo que se frena es el overshooting de la tasa de interés. O sea, vos para frenar el dólar pusiste la tasa de interés en el infinito y frenaste el crédito. Sí. O sea, vos lo que querías era que el dólar no se mueva. Entonces pusiste la tasa de interés donde había que ponerla, no importaba. Sí.
Bueno, lo que estás haciendo ahora es retirando, si querés, o aflojando el apretón monetario, bajando la tasa de interés y testeando cuál es ese equilibrio dólar-tasa de interés, donde la tasa el primer día después de la elección estaba en 90. Claro. Y ayer estaba en 22. Esto es lo correcto. De nuevo. Perdón por mi tendencia a la síntesis de. A ver, de nuevo. Es lo que tendría que pasar. Seguro que para el que tiene una pyme mejor que la tasa sea 20 que 90, No, pero hay un montón de cosas de equilibrio. Atrás tuyo está el título 1 de Infobae, de la web de Infobae. El riesgo país cayó al nivel más bajo en 9 meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos. Esto uno lo lee como en esta cosa de la tasa, la deuda, cómo hacemos en la pyme para ir a tomar deuda afuera o la empresa grande y para otra vez volver al crecimiento. O sea, daría la sensación de que estamos en la senda del bien. A ver, vamos de nuevo. Digo, si vos, yo insisto, el programa, vos estabas, yo siempre tengo el triángulo, un programa macro, un programa micro, gobernabilidad. Lo que te dio la lección es gobernabilidad en términos del Congreso, sin dudas, y en términos de alargar el horizonte. O sea, es un aire enorme. En términos micro te abre la posibilidad de empezar a encarar reformas. Veremos, digamos, cuáles son las reformas, cómo se dan las reformas. Y lo que estamos discutiendo es en términos macro, fundamentalmente, cuál es el equilibrio dólar-tasa de interés, que depende de ese programa monetario, que depende del programa financiero. Entonces voy a tu pregunta, lo que decís vos. La tasa de interés de pesos, ¿por qué vos te quedás en pesos? En realidad es la tasa de interés de dólares más la expectativa de devaluación. Claro. ¿No? Digo, en Argentina, al tener controles de capitales durante mucho tiempo, vos desacoplaste la tasa de interés doméstica de la tasa de interés internacional. Si vos decís todo el gobierno anterior, los bonos en pesos valían la mayor parte del tiempo cerca de la paridad y los bonos en dólares valían 30. ¿Por qué desacoplabas? Y porque, de nuevo, no podías irte. Si te ibas, alguien tenía que entrar. Entonces lo que había era brecha, pero las tasas estaban desacopladas. Durante toda la primera parte del gobierno, vos seguiste teniendo una brecha mucho más contenida porque tenías controles de capital. El cepo siguió estando. Lo que pasa es que vos abastecías la oferta en el contado con liquidación con el blend. Mandabas el 20% de la exportación del contado con liquidación y la brecha oscilaba entre el 20% y el 40%. Pero tenías brecha. Y seguiste manteniendo desacoplada la tasa doméstica de la internacional. Entonces, aún con un riesgo país que no terminaba de comprimir, vos seguías teniendo la tasa de interés que ya no era negativa, obscenamente negativa, como había sido durante el gobierno anterior. No era lo suficientemente. Pero era neutra contra la inflación. Cuando vos sacaste los controles de capitales, la tasa de interés empezó, primero, digamos, con un riesgo país que no era tan alto. Cuando el riesgo país se te disparó, la tasa de interés se te disparó. O sea, lo que había era una huida de los activos locales. Entonces, primero, para poder tener un equilibrio dólar-tasa, lo que tenés que tener es consistencia fiscal, un programa financiero donde estás más cerca de poder refinanciar los vencimientos de pesos y de dólares. Ya tuviste una colocación de vencimientos. ¿Pero eso no está ahora? Y eso está más cerca, todavía no está. O sea, todavía la deuda, todavía no colocaste un bono en dólares. Besen te dijo, vamos a... Besen te dio un espaldarazo enorme del lado del swap, del lado de la intervención directa, que ayer se desarmó. O sea, ayer ya se usó el swap para... Salió ganando. Sí, ese 10% no sé muy bien de dónde salió, pero yo lo que entiendo es, usaste el swap, porque te queda claro, o sea, en el balance del Banco Central vos lo que ves es las operaciones, los pasivos remunerados donde estaba invertido el Tesoro americano, volvieron a caer, habían subido 2.000 millones de dólares, cayeron, y lo que te sube es la deuda del Banco Central, o sea, lo que sube es el uso del swap. Marina, perdón que te interrumpo, pero ¿por qué alguien que nos está escuchando en su casa, que está viendo cómo hace con el fin de mes, o sea, como la cosa más... ¿Por qué nos tiene que importar todo esto que a veces cuesta un poco entender o seguirte? O sea, ¿cómo... Porque la pregunta... ¿qué te define? Porque, de nuevo, el punto es, ¿cuál es el ancla? ¿Cuál es el ancla que tenés en la economía? El ancla era cambiaria. El ancla era el cepo y era el tipo de cambio. Cuando vos sacaste los controles de capitales, el tipo de cambio empezó a flotar, mientras el tipo de cambio lo trataban de mantener para abajo de la banda, estaba todo bien. Cuando el tipo de cambio empezó a subir, la compra de dólares de los particulares fue infinita. Y casi te lleva puesto si no fuera porque te apareció un prestamista de última instancia. Entonces, lo que digo, finalmente, vos me preguntás por la tasa de interés doméstica, o sea, ¿cuál es la tasa de interés de los créditos para el consumo? ¿Cuál es la tasa de interés a la cual se fondean las empresas? Bueno, esa tasa de interés, si vos no tenés controles de capitales, como está hoy, en última instancia va a depender de la posibilidad de acceder al crédito. Si el gobierno tiene que seguir pagando el contado de la deuda, emitiendo pesos para comprar dólares o emitiendo pesos por el programa financiero, la expansión es, la dominancia fiscal está intacta
y tenés muy poco margen para comprar dólares, que es lo que de alguna forma le está pidiendo al mercado. Entonces, ahí es donde está la contradicción. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde baja el riesgo país? ¿Hasta dónde la baja en el riesgo país? La necesitas el impulso adicional de Bessent con alguna operatoria que te permita comprar deuda, o no, o solamente el riesgo país descomprima la zona de 400, 450 puntos básicos. Para emitir que te ayude a bajar un poquito. Vamos a ver, lo que digo es, están todas las cartas sobre la mesa, digo, y el riesgo país todos los días te baja un poquito y estás más cerca de acceder al crédito. Todavía el riesgo país no tocó los niveles de enero, o sea, todavía estás en un riesgo país donde no tenés acceso al crédito, pero el horizonte es mucho más largo y la expectativa es que haya una colocación de deuda. Yo en algún momento dije, los cupones de enero se pagan con deuda, o sea, para colocar deuda antes del pago de los cupones de enero. Alguien de un banco afuera me dijo, primer trimestre. No lo sé, pero lo que digo es, todavía... un poquito más. Lo que está, pero la descompresión es fenomenal y la descompresión es del lado de las tasas. Ahora la pregunta es, del lado de las tasas, ¿descomprime? Bueno, ¿cuál es el equilibrio? El gobierno siempre juega el mismo juego, o sea, el juego que juega es... hace perder plata a los que se dolarizan, o sea, cada vez que el dólar subió, bajó, cada vez que subió, bajó, subió en febrero de este año. O sea, cada vez que alguien apuesta al dólar pierde en la Argentina. Bueno, yo no sería tan contundente con esa frase, algunos que la dijeron en el pasado no les fue tan bien, pero digo... Claro, puedo poner esa idea del pasado. Yo lo que digo es, vos todavía tenés un esquema de bandas, está cerca de la banda superior, estos últimos días bajó un poquito, pero digo, está cerca de la banda superior, sí. Mientras vos no tengas que intervenir, el esquema es defendible. Si tenés que intervenir y vender dólares, yo creo que ahí tenés un problema. Por eso lo que estás testeando es cuál es la tasa de interés, cuál es ese equilibrio dólar-tasa. Digo, mi lectura es que si el dólar se queda atrasado y la banda superior corre al 1% por mes, y la inflación todavía está yendo al 2% por mes, bueno, digo, y si no compras dólares, tenés un problema. Digo, ¿por qué no están comprando dólares? Una es porque los vendieron antes, o sea, anticipaste la liquidación de la cosecha. O sea, hoy la tenés otra vez. Y la liquidación del CIAR es muy baja, o sea... Si miro para adelante para la empresa, el que está mirando y tiene la pyme o mediana y también empresas grandes. Me pasa muchas veces hablar con empresarios que te dicen, sí, esto está bien, lo financiero, etcétera, reactivame la actividad. ¿Qué miras para el año que viene? Porque el gobierno recibe este espaldarazo de la sociedad espectacular. Entiendo que, o quiero creer que el equipo económico dice, está bien el espaldarazo, pero entendemos que hay que tomar decisiones porque no veníamos jugando a lo Messi. Veníamos jugando bastante mal. ¿Esa actividad qué ves vos para el año que viene? Por eso te digo, inicialmente la actividad rebotó, sí, desde abril del 24 hasta, te diría, febrero del 25, que es el pico. Claro, pero... porque el crédito se expandió, el crédito se duplicó en Argentina. El crédito se frenó de un ondazo. O sea, vos lo que tuviste fue un freno al crédito. Cuando la tasa de interés la mandaste al infinito, el crédito se frenó. Claro. Hoy la tasa de interés la bajaste y la expectativa es que empiece a haber lugar en el sistema financiero para volver a expandir el crédito. Marzo. Vamos a ver cuál es el equilibrio primero. Claro. La pregunta es, pero digo, lo que le pusiste es un piso a la caída. Claro, pero el equilibrio del tiempo, ¿qué tiempos imaginás? Entiendo que no estás adentro del equipo económico, pero ¿qué tiempos imaginás? Porque yo siento que a veces hay funcionarios que me dicen, no, bueno, julio el año que viene, ok, pará, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿8 más? A ver, estacionalmente en la Argentina la cosecha sale entre marzo y julio. Tenés una ventana del trigo en diciembre, enero, debería ser y tuviste una anticipación. Sí, las cantidades vienen relativamente bien, llovió, los precios vienen un poco mejor, pero digo, vos liquidaste 7.000 millones de dólares antes, o sea, hoy la liquidación del agro es prácticamente cero. Entonces el gobierno está apuntando a que se reactive el crédito en dólares, ya tenés 2 colocaciones de empresas en dólares, que esos dólares se vendan en el mercado y que eventualmente esos dólares te permitan llegar. Por eso lo que digo es, la descompresión del crédito es lo que está buscando el gobierno, por eso baja la tasa de interés que baja, pero de nuevo, baja la tasa, pero todavía no le sacó el pie a los bancos. O sea, la política de encaje sigue casi igual que como estaba, le achicaron un poquitito. Si vos me decís, ¿qué es lo que te pide el sistema financiero? Mi lectura son 4 cosas. Te dice, bueno, corregime los encajes, sacame las multas, aflojame la diaria, el encaje diario. Y fundamentalmente lo que me dice es sacame la volatilidad de la tasa, volveme a instalar un mecanismo de liquidez que a mí me permita alguna certeza de cómo yo puedo empezar a prestar. Bueno, por ahora la integración diaria la
aflojaron un poquito, todo lo demás está igual, y lo que están es expandiendo por el programa financiero. Ya la semana pasada expandieron 5 billones, ayer volvieron a contraer, que a ver, digamos, cómo jugaron los bancos públicos en esa licitación de ayer, todavía no tenemos mucha información, pero digo, de golpe es un viandazo, o sea, sacaste el equivalente a 5 billones de pesos, después expandiste 5 billones de pesos, o sea, digo, la tasa de interés arrancó en 90, fue a 22, entonces todavía hay, de nuevo, mucha volatilidad, pero en un escenario donde se alargan los tiempos y la capacidad de empezar a refinanciar los vencimientos de deuda es lo que te permite empezar a armar un programa que no esté apalancado en anclas que no son sostenibles en el tiempo. Ahora, el equilibrio dólar-tasa es una decisión de política. Y el gobierno, entre el crecimiento y la inflación, siempre prioriza la inflación. La priorizó antes de la elección y ahora que tiene una holgura, pareciera seguir priorizándola. Digo, no recompuso uno de los dólares, que entiendo yo que ni siquiera compró los dólares en el mercado para pagarle al Fondo Monetario. O sea, vos, cuando veamos las reservas netas ahora van a caer por los 2.000 palos del swap que usaste para intervenir. Los que retiró. Entonces todavía, de nuevo, es endeble. Ahora está muchísimo mejor de lo que estabas hace 2 semanas atrás. Pensando en el tipo de cambio, ¿el gobierno aprendió la lección post-elecciones de que el tipo de cambio mejor que se quede en la zona de arriba de la banda que abajo de la banda? Eso me parece que sí. La discusión del mercado es dónde compra. O sea, no hay más piso, ya se acabó el piso de la banda. Yo lo que te diría es, vos tenés que comprar dólares en algún momento. Sí. Claro. Primera pregunta es, ¿compras dólares por la cuenta corriente? Eso implica un tipo de cambio más alto, probablemente más inflación y más horizonte. O compras dólares por la cuenta capital, apostando a conseguir crédito para las empresas, eventualmente para las provincias y sobre todo para la nación. Si vos me decís qué es lo que quiere el gobierno, digo, siempre va al esquema de, yo digo, el carry forever, ¿no? O sea, la lógica de seguimos de largo con este esquema y apunta a que la desinflación sea más rápida. De nuevo, dependés de la posibilidad de acceder al crédito con o sin Bessent, y sobre todo en un país donde, de nuevo, el largo plazo hoy parece larguísimo, pero es octubre del 27. Cuando el gobierno te dice, no me interesa el gobierno, en realidad no lo dice el gobierno, ya no lo dice más, porque el gobierno ya hoy te está hablando, digo, te habla de inside money, outside money, ¿viste? Te habla de monetizar por el programa financiero, emitir pesos para cubrir vencimientos, o monetizar por la compra de dólares, y pone sobre la mesa la posibilidad de comprar dólares. Hasta ahora decía, eso no me interesa, o sea, pero lo pone sobre la mesa. Sí, es cierto. Pero muchos, digamos, personas cercanas al gobierno, economistas cercanos al gobierno, digamos, que están todo el tiempo, digamos, en las redes, todavía siguen diciendo, no me interesa comprar dólares porque no le quiero dejar dólares al peronismo. Entonces lo que digo es, finalmente, digo, para tener un mercado de crédito, el largo plazo no puede ser octubre del año impar, ¿viste? O sea, si es el largo plazo, octubre del año impar, ahora descomprimí, si el año que viene otra vez vamos a estar cortando clavos. O sea, la pregunta es cómo alargas el horizonte en una democracia. Y en ahora, en este escenario, el riesgo país en la zona de 600, habiendo atravesado las elecciones, ¿eso alcanza para que todos esos anuncios de inversión que hemos visto en el último tiempo se empiecen a activar, o van a esperar a que efectivamente aparezca una reforma laboral y tributaria? A ver, digo, yo creo que vos tenés la economía en 3 segmentos. Importantes, hagamos 3 segmentos. ¿Ejecutándose en la economía real? Yo lo que digo es, vos tenés un segmento asociado a lo que es todo el RIGI, donde ahí pusiste ventajas impositivas muy grandes y de disponibilidad de divisas muy grandes. Yo creo que ahí tenés proyectos que están dando vuelta y que van a estar. Esos van a estar. Antes o después, muchos están, sobre todo las actividades, los proyectos mineros, están en prefactibilidad, todavía tienen impacto ambiental, todavía requieren. O sea, ahí hay una demora que me parece que más que con una cuestión de tiempos de la política, o por ahí aprovechando, si querés, los tiempos de la política, tiene que ver más con cuestiones técnicas, operativas. Pero hay proyectos que esos están. Después, digo, del otro lado lo que tenés es lo que la economía informal, digamos, que es lo que de alguna forma, llegó la reforma tributaria de facto, la reforma laboral de facto. Que es la que de alguna forma en el medio tenés, todos los sectores, si querés, productores de bienes o servicios. Los de bienes, tenés una economía que se está abriendo con un tipo de cambio que no es alto,
que están todos subiendo los precios bien por debajo de la inflación. Claramente venían de márgenes que eran absurdamente altos, en una economía muy cerrada con brecha cambiaria, o sea, subían precio y cantidad, eso no funcionaba. Ahora, el punto es hasta dónde ese esquema, les permite la supervivencia, y ahí lo que estás viendo es contracción, ahí no estás viendo inversiones. Ayer, de hecho, vuelvo un poco al punto de Maru, ayer yo hago conversaciones con la gente y de alguna manera también los entrevisto al mismo tiempo. Una madre del cole, ella trabaja en Bunge como empleada administrativa, no está bajo ningún convenio. Su marido trabaja en la UTN, no le subió el sueldo nunca, está 30% abajo. Sí. Entonces ella me decía, mi pregunta es, ¿en qué momento mi salario va a empezar a alcanzar? O sea, no hay otra pregunta que atraviese por ahora no pegó en la elección. A los laburantes no hay otra. Por ahora la demanda de estabilidad priorizó por la demanda de recomposición de ingresos o de empleo. Sí. Eso fue lo que viste en la elección. Claro. Y eso te alarga el horizonte. De nuevo, si vos tenés acceso al crédito, por eso digo, hay dos sectores que están funcionando. Claro. Uno, los asociados a las ventajas comparativas y a las mejoras impositivas, la regulación, RI. Y el otro es la economía informal. Claro. En el medio, los sectores formales o los sectores que dependen de ingresos del sector público, la verdad que vienen por detrás, tanto jubilaciones como lo que son salarios públicos y todo lo que tienen que ver con ingresos asociados a actividades, que de nuevo, que estás abriendo la economía sin generar los cambios en la productividad sistémica. Y después tenés sectores de servicios que están creciendo, tenés cambios estructurales. Hay cambios estructurales asociados a las nuevas tecnologías, o sea, yo qué sé, los bancos contra la fintech, los comercios contra el comercio electrónico, el mundo se va moviendo y en el medio, los lobbies. Yo siempre digo, justo hoy tenés cambios en las autoridades de la CGT, pero un día la CGT se va a quedar sin afiliados formales, sin afiliados, no porque tengas un cambio regulatorio, sino porque no va a haber más empleados formales en la Argentina. Porque cambió el trabajo. Claro. No puede cambiar, perdón. No, una pavada, pero porque no puede cambiar el tipo de formalidad, porque un trabajador autónomo o un monotributista no está formalizado. Está semiformalizado. Desde el punto de vista fiscal, el monotributo es un agujero gigante. Es mucho más grande el agujero del monotributo que el de la moratoria previsional. Porque la moratoria previsional, en promedio, los que se jubilaron por la moratoria tenían cerca de la mitad de años de aportes. No les alcanzaban los 30 años de aportes para jubilarse, pero tenían entre 10, 15, o sea, en promedio tenían muchos años de aportes en una economía que era más formal. Para el monotributo, en la categoría más baja del monotributo, yo no me acuerdo exactamente ahora, pero vos necesitabas algo así como 23 monotributistas para pagar una jubilación mínima. Claro, pero la reforma que tenés que hacer no es laboral, es previsional. Es que la reforma laboral y la previsional tienen que ir de la mano. O sea, vos no podés hacer una reforma laboral sin tener en cuenta la reforma previsional. A ver, es interesante lo que planteás porque no es la manera de la que se va a dar. El gobierno lo plantea así. Pero no es la manera de la reforma laboral. La tributaria y la previsional al final. Van de la mano, van las tres de la mano. Pero no es una discusión que se va a dar al mismo tiempo. Pero con un problema adicional, porque yo lo que digo es en términos de tributarios, digo el mismo ejemplo, la mitad de cualquier cosa son impuestos, es el lobby principal que vos recibís en la Argentina. No sé si es cierto o no, pero digo, cualquier cosa, la mitad son impuestos. Cuando vos mirás la presión impositiva efectiva, o sea, lo que recaudás, son 29 puntos del producto. Hay 3,5 puntos que son exenciones tributarias. Tierra del Fuego, economía del conocimiento. Claro. Hay un montón. Y ahora el RIGI, que todavía no tenés proyectos, pero en algún momento va a ser. El resto es evasión. Y si vos mirás el mercado laboral, la PEA, la población económicamente activa, o sea, los trabajadores y los desocupados, los que buscaron empleo, son 22 millones de personas. El empleo formal son 6 millones de personas. Y el informal, y el público son 3. Y después son monotributos y otros 3. E informales. Sí, más de 3,5. O sea, es más de la mitad del empleo formal. Entonces lo que digo es, por eso lo que digo, la consolidación fiscal de largo plazo, que es lo que vos necesitas para sostener el programa, para sostener un esquema de acceso para acceder al crédito, tener consistencia fiscal. Yo creo que tenés que tener también equilibrio en las cuentas externas de corto plazo, partiendo de no tener reservas.
pero seguro consistencia fiscal y acceso al crédito, que el acceso al crédito requiere la consistencia fiscal y requiere alargar el horizonte. Pero la consistencia fiscal no puede estar solamente basada en la licuación, que es la demanda que te hacía vos, la persona esta con la que hablaba. Dalpo, Sí, claro. mira, para cerrar te quiero hacer un comentario. Muchas veces hemos hecho notas con vos en las épocas también de la radio, quedábamos desahuciados. Hoy el tono es de... No es cierto, expectativa. no es cierto, Sí. no es cierto. Me Es una acuerdo- cuestión- me acuerdo- es una cuestión de postura, es una cuestión de no es una- postura. no, pero es una crítica. Yo me acuerdo cuando terminábamos alguna vez decía, uy, Dalpo, no. Porque nos explicó un Sí. quilombo que teníamos. Sí. Porque nos había explicado un quilombo que teníamos. Es que de nuevo, ¿Cuál es tu escenario más probable de PBI, de crecimiento para el año que viene? Y es que el problema que vos tenés es que este año en promedio la economía va a crecer entre 3,5 y 4. Claro. O sea, Por no lo va a tanto, crecer no te deja 5. arrastre. Claro, pero digo, creció así hasta febrero Sí. y después cayó. Entonces, Sí. aún creciendo, el promedio del año que viene contra el promedio de este año te da, no Te sé, da menos de 2. 2. Claro. Eso sería un muy buen escenario. Claro. Si vos tuvieras que modificar las bandas, Sí. probablemente el crecimiento sea menor. Lo que pasa es que te deja más aire para el 27, Para el que es año 27. electoral, ¿no? Digo, Interesante. Te voy a ver para el café, que queda pendiente. vamos a tomar el café que quedó pendiente. Marina Dalpolleto, con nosotros. Gracias, Dalpo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí está, hablando un poco de economía. Vamos a